Muchas gracias por acompañarnos en esta ocasión. Este es su programa Sella en Contexto, un programa del Centro de Estudios Espinosa Iglesias que es auspiciado a su vez por la Fundación Espinosa Rú García. Bueno, en esta ocasión estaremos hablando de la situación económica del país, cómo es que hemos llegado a donde estamos, qué es lo que está sucediendo en la política económica, en el desempeño económico y lo que está pasando también alrededor en el mundo, bastante complejo por cierto, y para eso pues tenemos una mesa extraordinaria el día de hoy. Contamos con la participación de tres especialistas, el doctor Fausto Hernández, profesor investigador del CIDE. Muchas gracias, Fausto, por estar con nosotros. Un placer, como siempre. Muchas gracias. También tenemos al doctor Alfonso Mendoza, profesor investigador aquí de la UPAEP. Muchas gracias, Alfonso. Gracias, Enrique. Y al doctor Alejandro Villagómez, quien es pues un connotado experto en estos temas. Muchas gracias, Alejandro, consultor de nuestro país. Gracias por la invitación. Bueno, pues realmente tenemos un escenario interesante. En los últimos 2 años ha habido pues modificaciones importantes en lo que anteriormente parecían parámetros, ¿no? El precio del petróleo, por ejemplo, la propia volatilidad internacional, China, su devaluación y bueno, lo que ha pasado en México. ¿Cómo podrían ustedes, digamos, dar una pequeña narrativa, les pediría para nuestro auditorio, una pequeña narrativa de los últimos 2 años o 3 años, de dónde venimos y dónde nos encontramos? Si quieres, Alejandro, si quieres empezar. Bueno, en realidad no solamente son los últimos 2-3 años, así rápidamente sí hay un cambio profundo en la economía mundial después de la crisis del 2008-2009, modificó relaciones importantes. Y dadas las características de esa crisis, lo que tenemos después es precisamente un proceso de recuperación muy lento, muy frágil. Realmente nunca llegó a crecer, a recuperarse la economía mundial de manera importante por el origen financiero. Y entonces lo que vemos es debilidad en la que caen los mercados emergentes. Y cuando hablamos de los mercados emergentes hablamos de China, porque ese es uno de los temas centrales para entender qué es lo que está pasando ahorita. Y cuando hablamos de esta contracción en este tipo de economías tan grandes, pues nos vamos a las materias primas, entre las cuales está el petróleo, que es la parte importante, que nos afecta como México. Y entonces en los últimos 2 años lo que hemos visto es esa debilidad creciente en la actividad económica de China, por ejemplo, de India, de otros mercados emergentes entre los cuales nos incluimos. Y por lo tanto también una debilidad en el precio de materias primas cruciales. El precio del petróleo empezó a caer de manera importante desde mediados del año pasado, o antepasado, 2014, si no me equivoco. 2014, sí. Y las economías avanzadas no logran crecer, y no solo eso, sino que además todavía tenemos una Europa complicada, que le costó mucho con esta crisis fiscal que tuvo y que en cierta forma se avecina, dado por lo menos los datos históricos, el ciclo económico. Podríamos estar en un par de años o menos en una nueva recesión. Entonces ese, digamos, es el contexto en el cual estamos discutiendo las políticas de nuestro país. Fausto, ¿tú cómo ves esta cuestión? O sea, ¿sí es la crisis financiera de 2008-2009 el punto de arranque de lo que estamos viviendo? Mira, por supuesto que todo influye. México se insertó en una economía global desde inicios de los 90s, y cualquier cosa que pase en el mundo, pues definitivamente que nos va a afectar. Aquí la pregunta es, ok, nos insertamos en un mundo global. En el momento en que nos estamos insertando en un mundo global, nuestra política económica tiene que ser diseñada de manera tal que podamos de repente enfrentar los ciclos naturales que pueden venir del exterior. Yo creo que esa es la pregunta fundamental, si nos preparamos o no nos preparamos, independientemente de que pudo haber sido en el 2008, como pudo haber sido en 1998, si hubiera estallado lo del Long Term Capital en aquel entonces. Y aquí es un poco la pregunta. Desde entonces hemos crecido a 2.3%, yo diría mucho más anterior que Alejandro. El promedio de crecimiento de la economía desde 1990 es de 2.3%. Entonces, aquí la pregunta es si hemos diagnosticado bien la economía, si hemos construido una economía que sea capaz incluso de enfrentar
las volatilidades exteriores. Por ejemplo, te voy a poner el ejemplo, perdón por esta expresión. Se le apostó mucho a la reforma energética. Yo creo que todas las reformas estructurales, desde que yo empecé a oír ese término de reforma estructural, que fue en 1997, siempre se apostó por la reforma energética y era la reforma. Sorprendentemente, cuando te estoy diciendo, nos estamos insertando en una economía global, siempre vamos a enfrentar cambios y volatilidades en los precios del petróleo. Y tú le apuestas prácticamente todas tus balas a una reforma energética. La pregunta es si esto era lo correcto o no era lo correcto. Sí hubo gente que lo dijo antes, pero como se convirtió en verdad de perogrullo, nadie cuestionaba eso. Yo creo que diagnosticamos mal la economía, desde mi punto de vista. Alfonso, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo ves esto del inicio de cómo estamos ahorita? Yo también, lo que estamos viviendo actualmente, creería está más relacionado con lo que sucedió pues recientemente, ¿no? Hay decisiones fundamentales a nivel macroeconómico, de política monetaria y fiscal, que debieron haberse quizá previsto, que debió haberse visto también que la economía no iba creciendo, hacia donde nos faltó visión, ¿no? Pero sí creo que básicamente lo que estamos viviendo actualmente, mucho de lo que estamos viviendo y que vamos a vivir durante este año, pues sí está en razón de lo que sucedió en la crisis tan fuerte que se vivió a nivel mundial en 2008-2009 en particular, y con la subsecuente pues caída inesperada, ¿no? Porque todos creíamos que el precio pues estaba básicamente, como lo mencionabas, como un parámetro ahí, y no iba a caer, pues, o que más bien era un elemento ahí constante. Creo que la volatilidad actual se puede ubicar ahí, se puede más recientemente ubicar en los problemas de Grecia hace un año, ¿no? Estábamos hablando de una volatilidad fuerte por los problemas que estaban viviendo por la transición democrática, política en Grecia con un gobierno de izquierda, y ahora este año lo empezamos pues en un contexto en donde hay una caída del precio de las materias primas, en particular del petróleo, una caída en los mercados chinos, ¿no? De la expectativa cada vez más difícil que tiene el país asiático, y obviamente del impacto que puede tener sobre el resto del mundo. Pero también vienen cosas importantes durante todo este año, ¿no? Y que se tienen que ubicar dentro de ese inicio, porque, por ejemplo, en el caso de Europa, se está hablando ya en el Reino Unido, ¿no? Y ese es un tema que va a venir por ahí de junio, la posible de separación tácita del Reino Unido, de la Comunidad Europea, que puede también volver a mover los mercados, como lo han movido noticias que para el ciudadano de a pie pues no tendrían por qué estar moviendo nada, ¿no? Sin embargo, pues es un contexto internacional en el que la globalización pues nos hace parte a todos de los vaivenes de la economía, y que básicamente sí creo mucho de eso, mucha de la inestabilidad financiera, económica mundial, sí tiene que ver con los sucesos que se presentaron en 2008 y 2009, y que sí, efectivamente, comparto esta opinión de que nos ha faltado visión, ¿no? Creatividad para poder prevenir y prever cómo hacer frente a un embate financiero, económico internacional, y que no ha sido suficiente el número de reformas que se han propuesto, ni el tipo de reformas que se han propuesto. Pareciera ser que no es suficiente, y que debemos pensar e imaginar, volver a pensar y repensar qué es lo que queremos como país, y sobre todo qué es lo que nos podemos esperar en un nuevo contexto internacional que parece seguir y seguirá siendo volátil en 2016, ¿no? De esto de la reforma, nos tenemos que ir en 2 minutitos, entonces no voy a entrar en una nueva idea, pero por lo menos sí, a veces ya daba la impresión, si es un tema de mal diagnóstico o de que se toman medidas demasiado tarde, ¿no? Se ha hablado también, o hemos hablado algunos, de que la reforma energética, por ejemplo, pues debió haber pasado hace muchísimos años, no ahorita, digamos, o no hace 2 años. Pero sí, quizás tenga razón en que se le pusieron demasiados huevos en esa canasta, digamos, demasiadas expectativas.
Bueno, cuando tú ves la volatilidad, acuérdate que en 1997 el precio del dólar estaba en 8 por barril, perdón, el precio del petróleo por barril estaba en $8. 1996-97. O sea, no son fenómenos que no conozcamos de manera reciente. No estamos hablando de principios de siglo. Estamos hablando que en 1996, 97, 98 el precio llegó a estar incluso en 6. Hubo días que tocó los $6. Esto te debe a cualquier persona con visión, con amplio espectro, con un historiador económico reciente, siempre debe de saber que esa posibilidad está. Claro, ¿no? Es cierto que hubo vacas gordas, es cierto que se subió muchísimo y desperdiciamos. Ahí sí, creo que es un tema. Desperdiciamos totalmente los excedentes petroleros. Nos tenemos que ir a un corte. Regresamos ahorita con ustedes. Estamos en Sella en Contexto. Volvemos. Regresamos.